Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Andresito, Fernando Avalos, Feilon Locuendo, C7 Cercero, Marcos Montano, La Flojera It, Dark, Spectra Phantom, Prian Mateo, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 3. Solo yo puedo entender realmente el valor de un capricho. 2 días desde que me uní a esta familia, All for One se paró cerca de la fuente cerca de la Torre de Babel, con expresión neutral mientras esperaba a que llegara Eina. Cuanto antes le aseguraran un arma, antes podría reanudar su inmersión en mazmorras y avanzar en sus planes. La noche anterior había sido productiva y angustiosa. Estia, demasiado preocupada, se había quedado despierta esperando su regreso. Ella lo regañó, el terror de los héroes, el emperador indiscutible del inframundo criminal de Japón, reprendido como un niño que se porta mal por llegar tarde a casa. La indignidad de ello corroía su orgullo. Por un momento fugaz, la idea de incinerarla en el acto con la nueva habilidad que había adquirido cruzó por su mente. Pero no. Actuar sobre tal impulso sería miope. Estia tenía sus usos. A través de ella, ganó legitimidad, una fachada vital para proteger su futuro, actividades desagradables. Solo eso hizo que tolerar su intromisión valiera la pena, por ahora. Dejó de lado el pensamiento, volviendo a centrarse en el asunto más urgente. La falta de una investigación sobre el aventurero que había matado para adquirir su nueva habilidad. Había vuelto a visitar el callejón de la noche anterior, esperando ver alguna señal de las secuelas. Un cuerpo, sangre, cualquier cosa que sugiriera que había ocurrido un crimen. Sin embargo, era como si la escena hubiera sido limpiada. No quedó ni rastro. Alguien había encontrado el cadáver y lo había sacado antes de que las autoridades pudieran actuar. Habían limpiado el área meticulosamente. Quienquiera que fuera el responsable podría representar una amenaza, alguien que necesitaba ser observado y manejado con cuidado. Lamento hacerle esperar, señor Cranel. La voz familiar lo sobresaltó levemente, sus sentidos la captaron en el último segundo. Como había logrado acercarse a él tan silenciosamente, se volvió para encontrar a Eina parada a su lado, con su habitual sonrisa alegre en exhibición. En absoluto, señorita Tuye. Acabo de llegar, respondió suavemente, estudiándola. Hoy, ella no vestía su uniforme del gremio. En cambio, usó una blusa blanca con mangas largas, acentuada por una pequeña cinta marrón en el cuello, combinada con una falda plisada roja corta. Calcetines negros hasta la rodilla completaron el conjunto, dándole un aspecto casualmente atractivo. «Te ves hermosa, señorita Tuye», dijo, permitiendo que una sonrisa suave y practicada adornara sus rasgos. Su reacción fue inmediata. Ella parpadeó sorprendida, un leve rubor le subió a las mejillas. «Oh, ¿eso crees?». Ella tartamudeó, claramente nerviosa por el cumplido inesperado. «Por supuesto». «No le mentiría a una dama», respondió suavemente, su tono aparentemente cálido y sincero. Los cumplidos eran una herramienta simple pero efectiva, uno que hacía tiempo que dominaba. Desarmaron a la gente, la hicieron más flexible, especialmente a las mujeres. Un gesto pequeño y calculado como este podría sentar las bases para una fuerte lealtad en el futuro. Su rostro se volvió de un tono rosado más intenso. «Gracias, señor Cranel». «Llámame Bell», dijo casualmente, con la voz tranquila y acogedora. «Las formalidades no son necesarias ahora que eres mi asesora. Deberíamos llevarnos más casualmente». Eina vaciló brevemente, claramente insegura, pero rápidamente tomó una decisión. «En ese caso, es justo que me llames por mi nombre de pila». La sonrisa de All for One se ensanchó, un gesto inocente para cualquier extraño, pero interiormente, estaba complacido. Construir una relación más estrecha con un empleado del gremio, especialmente uno tan competente como Eina, sin duda resultaría ventajoso en el futuro. «Vamos a pasar a la tienda de armas que mencionaste».
preguntó, decidiendo que era hora de avanzar en la conversación. Oh, por supuesto. Sígueme, respondió rápidamente, recuperando la compostura mientras señalaba hacia la Torre de Babel. Mientras caminaban, él se quedó un paso detrás de ella, sus pensamientos ya cambiaban hacia el futuro. Su progreso hasta ahora había sido constante, pero aún quedaba mucho por hacer. La pregunta de cómo manejar la inevitable exposición de sus actividades de la noche anterior cuando éste actualiza su estado permaneció en su mente. Necesitaba una excusa creíble para que ella no lo molestara por eso. Un suspiro amenazó con escapársele mientras consideraba el inevitable dolor de cabeza que traería. Arrastrando los pies en la oscuridad, un sonido demasiado común en la mazmorra. ¡Aga! Luego vinieron los gritos, agudos y desesperados, seguidos de un silencio escalofriante. La realidad de la mazmorra estaba lejos de los cuentos románticos que la mayoría imaginaba. No había niñas indefensas que rescatar, ni camaradería forjada en gloriosas batallas. Era simplemente un pozo frío y oscuro que daba a luz monstruos impulsados por un solo propósito: devorar carne mortal. All For One avanzó constantemente hacia la fuente de la conmoción, sus pasos deliberados y sin prisas mientras navegaba por el estrecho pasaje. Le pareció casi divertido. Alguien bendecido por la Falna, equipado con el potencial de fuerza y habilidad, había caído al segundo piso de la mazmorra. Qué legado lamentable dejar atrás. Adelante, sus agudos ojos vieron a 3 duendes. Gruñeron y arañaron a un aventurero caído, la pobre alma indudablemente muerta, a juzgar por el creciente charco de sangre debajo de él. All For One se acercó, sus movimientos precisos y silenciosos para evitar alertar a las criaturas. Esta fue la oportunidad perfecta para experimentar con su nueva magia. Este había estado comunicando conocimientos básicos cuando inocentemente preguntó sobre las habilidades y la magia de este mundo. Hasta donde ella sabía, la magia provenía de un depósito interno llamado mente. El sobreesfuerzo podría llevar a la mente cero, un estado de agotamiento mental completo, dejando al usuario inconsciente hasta que sus reservas se regeneren naturalmente. El enfoque era la clave. Un control adecuado garantizaría un flujo de energía uniforme y evitaría errores costosos. Levantando la mano, fijó la mirada en el duende más cercano y susurró: «Bola de fuego». Instantáneamente, una esfera de llamas del tamaño de su cabeza se materializó en su palma, irradiando calor pero evitándole quemaduras. La ausencia de efectos secundarios fue un alivio. Lo último que quería era terminar como el chico de Endeavor, especialmente ahora que ya no poseía su don de regeneración. La bola de fuego se lanzó a una velocidad impresionante, precipitándose hacia su objetivo desprevenido. El duende chilló cuando las llamas lo envolvieron, su cuerpo se retorció antes de colapsar en un montón humeante. Los duendes restantes chillaron de furia y cargaron contra él, con sus toscas garras levantadas para golpear. «Bola de fuego», murmuró de nuevo, esta vez con menos concentración. Una llama más pequeña, del tamaño de su puño, se formó en su mano. Podía sentir que le agotaba menos la mente, un descubrimiento útil. La bola de fuego más pequeña se disparó hacia adelante, golpeando a uno de los duendes en el pecho. Chilló de agonía, cayendo al suelo pero aún no muerto. El tercer duende estaba ahora peligrosamente cerca, sin darle tiempo a conjurar otro hechizo. Desenvainó su espada recién comprada, recomendación de Ina. La criatura se abalanzó, su ataque torpe y predecible. Todo por uno retrocedió con practicada facilidad, dejándolo caer boca abajo. Criaturas patéticas, impulsadas por instintos básicos, incapaces de cualquier estrategia significativa. Con un corte hacia abajo, bajó su espada sobre su cráneo. El chillido del duende fue breve antes de que se debilitara, su cuerpo sin vida. El segundo duende, todavía retorciéndose y gritando en el suelo, llamó su atención. En lugar de perder el tiempo con su espada, All For One levantó su bota y la bajó con fuerza, saboreando el crujido satisfactorio del hueso debajo de su talón. Arrodillado, extrajo rápidamente las piedras mágicas de cada duende, con sus manos rápidas y eficientes. Volvió su mirada hacia el aventurero caído, la víctima original de los goblins. El rostro del joven apenas era reconocible, su ligera armadura empapada en sangre. Una daga yacía cerca, su hoja empañada pero útil. All For One recogió el arma, inspeccionándola con ojo crítico. «No es mucho», murmuró, «pero será suficiente por ahora».
Echó una última mirada al cadáver, con una mueca de desprecio rizando los labios. Al menos tu muerte no careció del todo de sentido. Con eso, pasó por encima del cuerpo, dejándolo pudrirse o servir como alimento para el próximo engendro de la mazmorra. Continuando con su descenso, All for One se encontró con grupos de duendes y kobolds. Cada enfrentamiento era un ejercicio metódico, alternando entre su nueva espada, la daga recién adquirida y su magia de bola de fuego. Notó con satisfacción cómo su control sobre la magia mejoraba con cada uso. Las bolas de fuego más pequeñas agotaban menos la mente, lo que permitía ataques más frecuentes. Era una forma efectiva de conservar energía mientras eliminaba enemigos más débiles. Hasta ahora, esta había sido una inmersión fructífera. ¿Cómo estuvo tu segundo día, Bel-kun? Estia preguntó con entusiasmo mientras trabajaba en cualquier tontería mágica necesaria para actualizar su estado. El proceso era exclusivo de los dioses, así que All for One no se molestó en entenderlo. Su mente ya estaba ocupada con asuntos mucho más importantes. Fue productivo, respondió secamente, con un tono plano y desinteresado. Es bueno saberlo. Ella gorjeó, moviendo el dedo y dejando caer una gota de sangre sobre su espalda para comenzar el ritual. Estia escaneó cuidadosamente los cambios en la falda de su hijo, su expresión cambió a medida que tomaba nota de su progreso. Entonces, sus ojos vieron algo nuevo. Ella se congeló, con la respiración entrecortada. Un hechizo. Su jadeo rompió el silencio, sus ojos muy abiertos se clavaron en la habilidad desconocida. Bel. Ella llamó alarmada. Usaste tu habilidad. Me prometiste que no lo harías. Su voz temblaba, dolida y preocupada mezclándose en su tono. Todo por uno exhaló lentamente, la molestia parpadeaba en su rostro cuando comenzó a formarse un dolor de cabeza. La persona trató de atacarme con eso, dijo con cuidado, con un tono medido y deliberado. De sus investigaciones anteriores, había aprendido que los dioses podían detectar mentiras mortales. Si bien las palabras que pronunció ahora eran técnicamente falsas, no fueron del todo inventadas. El tonto que mató había hecho un intento desesperado y agitado de hacerle daño. Fue suficiente verdad a medias para tejer una historia plausible y, con suerte, eludir la percepción divina de Estia a través de una cuidadosa elección de palabras. Era él o yo, continuó suavemente, con la voz firme. Así que me elegí a mí mismo por encima de él. Opa hizo una pausa para lograr un efecto dramático, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Hubieras preferido que dejara que me matara? Sus palabras fueron diseñadas para perforar sus emociones, torciendo la situación a su favor. El rostro de Estia palideció, su inquietud se profundizaba con cada momento que pasaba. ¿Mataste a alguien? Ella tartamudeó, su voz vacilante. ¿Por qué? La idea de que su primer hijo cometiera un asesinato claramente la horrorizó. Suspiró de nuevo, la irritación se apoderó de su voz. Acabo de decirte por qué. Ahora, puedes terminar la actualización, dijo lacónicamente. Pero, ¿por qué? Tartamudeó, su frustración se desbordó antes de resoplar derrotada. Bien. Te perdonaré esta vez, refunfuñó, dándole una palmada en la espalda con un poco más de fuerza de la necesaria mientras terminaba la actualización. Momentos después, Estia se bajó de él y le puso la hoja de estatus en la mano, con expresión petulante. Pudo ver el tenue brillo de lágrimas formándose en sus ojos. Aquí está su actualización, señor, romperé mis promesas. Ella espetó, mirándolo fijamente antes de girar sobre sus talones. Levantó una ceja, irritado tirando de sus rasgos. ¿A dónde vas? A ver a mis amigos. Ella gritó, subiendo las escaleras pisando fuerte. No te molestes en esperarme. Mocosa, murmuró por lo bajo mientras la veía subir las escaleras, sus pasos indignados resonando en la habitación silenciosa. Dirigiendo su atención a la hoja de estado, escaneó su contenido, entrecerrando los ojos. Bel Cranel, aventurero de nivel 1 fuerza. 12 y 19 y resistencia. 7 y 10 y destreza. 8 y 12 y agilidad. 9 y 16 y magia. 15 y 2. Habilidades. Todos para 1. Magia. Bola de fuego. El fin. Capítulo 4. Es como un sueño. Simplemente no sé qué hacer, Miach. Estia se lamentó borracha, pequeñas lágrimas corrían por sus mejillas, brillando débilmente bajo la tenue luz del bar.
Después de salir furiosa de la iglesia, con sus emociones revueltas por lo que Belkun había hecho, se había topado con la reconfortante presencia de Miach en un bar pequeño y con poca luz. El ambiente tranquilo zumbaba con el tintineo ocasional de vasos y conversaciones murmuradas, pero la angustia de Hestia dominaba sus pensamientos mientras borraba sus preocupaciones. Para cuando tomó su tercer vaso, era evidente que su pequeño cuerpo no manejaba bien el alcohol. Sus mejillas estaban sonrojadas y sus palabras arrastradas, las emociones se derramaban con cada sorbo. Miach, siempre la paciente y amable amigo, se sentó frente a ella, ofreciéndole una presencia tranquila y constante. Su gentil sonrisa nunca flaqueó mientras escuchaba su desahogo, sus manos envueltas alrededor de su bebida intacta. Hestia, comenzó en voz baja, con la voz firme y tranquilizadora, sabes que no siempre podemos esperar que los mortales hagan exactamente lo que decimos. Tienen libre albedrío. A veces, sus elecciones, sin importar cuán imprudentes o equivocadas sean, son solo una parte de su viaje. Hestia gimió, su frustración burbujeando a la superficie. Lo sé, Miach, lo sé, murmuró, sus palabras tropezando unas con otras mientras escapaba un hipo. Pero saberlo no lo hizo más fácil. Belkun fue su primer hijo, y sus acciones recientes la preocuparon sin cesar. Simplemente no quiero que se lastime, susurró, con la voz entrecortada. Miach asintió con simpatía, dejándola hablar. ¿Qué hizo, de todos modos? Preguntó después de un momento. Su curiosidad despertó. No era frecuente que viera a Hestia en tal estado. Hestia vaciló, sus dedos apretándose alrededor del vaso en sus manos. Ella no podía decirle toda la verdad. No era que no confiara en Miach. Era demasiado peligroso compartir algo tan crítico en un entorno público. Yo, no puedo decirlo exactamente, balbuceó, con la voz vacilante. Pero fue malo. Estúpido e imprudente. Miach se rió entre dientes suavemente, su cálida sonrisa nunca abandonó su rostro. Hestia, está bien. Todavía es nuevo en aventuras. No es raro que los nuevos aventureros cometan errores y, como sus dioses, solo podemos guiarlos. A veces, solo necesitan tiempo para resolver las cosas por su cuenta. Si tan solo fuera así de simple, pensó amargamente Hestia. Pero las palabras de Miach sí tenían algo de sabiduría. Tienes razón, murmuró, aunque su tono carecía de convicción. Volvió a levantar la copa, tomando un largo sorbo, pero estaba claro que ya había tenido más que suficiente para una noche. Miach miró el reloj de la pared y suspiró. Hestia, se está haciendo tarde, y creo que te has saciado por esta noche. Déjame acompañarte a casa. No deberías vagar por las calles así. Hestia le parpadeó, su mente nublada procesando sus palabras lentamente. Tenía razón, era tarde. Belkun probablemente ya estaba preocupado por ella. Me las arreglaré, arrastró las palabras, tambaleándose ligeramente mientras se levantaba de su asiento. Gracias, sin embargo, Miach. Ella se despidió de él con un gesto torpe y salió tambaleándose del bar, con los pasos desiguales al comenzar el viaje de regreso a la iglesia. El aire frío de la noche golpeó sus mejillas sonrojadas, ayudándole a despejar sus pensamientos retorcidos. Mientras caminaba, su mente se revolvió sobre todo lo que había sucedido. Tal vez ella había sido demasiado dura antes. Ver había dicho la verdad sobre el uso de su habilidad en defensa propia, después de todo. Oh, Belkun, ¿por qué no podías ser un conejito lindo, inofensivo y esponjoso? La vida sería mucho más fácil si lo fueras. Con un suspiro, Hestia siguió adelante, su destino era el único lugar al que podía llamar hogar. La iglesia abandonada. Capítulo 5. Tu existencia no es más que una herramienta para mí. Una semana desde que me uní a Hestia familia. Un borrón blanco atravesó a un grupo de tiradores de ranas. Criaturas grandes, grotescas, parecidas a ranas con un solo ojo deslumbrante. Estos monstruos eran famosos por sus precisos ataques con la lengua, capaces de arrebatar a aventureros desprevenidos y tragárselos enteros con un solo y espantoso movimiento. Uno de los tiradores de ranas azotó con su lengua gruesa y viscosa el borrón blanco, con el objetivo de atrapar a su presa. Todo por uno agachado bajo el apéndice con facilidad, el movimiento fluido y practicado. Su espada brilló en un arco afilado, cortando limpiamente la lengua con un sonido húmedo y repugnante.
La criatura dejó escapar un graznido gutural de dolor, su único ojo saltando grotescamente. Empuñando tanto su espada como su daga, sintió un creciente aprecio por el estilo de doble empuñadura que había adoptado. Había cierta elegancia en ello. Sin dudarlo, corrió hacia el tirador de ranas herido, esquivando otro ataque con la lengua del que estaba a su derecha. El herido, aún tambaleándose por la pérdida de la lengua, trató de aplastarlo con su enorme cuerpo en un movimiento desesperado. Saltó sobre su cabeza viscosa, equilibrándose sin esfuerzo. Ambas cuchillas estaban equilibradas, las clavó en su ojo central pulsátil. La explosión de sangre viscosa y maloliente salpicó sobre él, una confirmación de su desaparición. Asqueroso. Saltando hacia atrás, todos evitaron por poco que dos lenguas chasquearan hacia él. Su expresión se volvió irritada mientras se limpiaba la baba de la cara con el brazo. Con un movimiento brusco, levantó la mano, apuntando a una de las ranas restantes, que aún se recuperaban de su ataque fallido. «Bola de fuego», murmuró, con un tono tranquilo pero mezclado con un toque de molestia. Un gran orbe de fuego brotó de su mano, se precipitó hacia las criaturas y las envolvió en llamas. Sus agónicos graznidos resonaron por toda la mazmorra antes de que el silencio los reclamara. Desde su reciente actualización de estado, su capacidad para la magia había crecido significativamente. El tamaño y la intensidad de sus bolas de fuego habían aumentado, y su grupo mental expandido hacía que tales hazañas parecieran casi triviales. Levantó la mano de nuevo, agotando su paciencia mientras el último de los tiradores de ranas se acercaba pesadamente hacia él. «Bola de fuego», repitió, su voz más fría esta vez. El orbe de llamas incineró a la criatura antes de que pudiera dar otro paso. Con el conflicto terminado, se arrodilló junto a los restos grotescos, extrayendo las piedras mágicas de los cadáveres viscosos. Mientras trabajaba, sus pensamientos vagaban hacia su reciente y constante crecimiento. Actualmente, se encontraba en el 6º piso de la mazmorra, una hazaña extraordinaria para alguien que solo había sido aventurero durante una semana. Su hechizo de bola de fuego había hecho que su progreso fuera significativamente más suave. Contra grupos más grandes de monstruos, resultó invaluable, lo que le permitió despacharlos de manera rápida y eficiente. Aún así, la idea del hechizo devolvió un destello de irritación. Su reacción a que él adquiriera legítimamente el hechizo de bola de fuego había sido tan molesta como predecible. Su enojo fue una confirmación obvia de que encontraba inaceptables sus acciones. Ella lo había perdonado una vez, pero él dudaba que su tolerancia se extendiera mucho más. No es que le importara. Él no tenía intención de detenerse, ni por ella ni por nadie más. Un mocoso como ella no dictaría sus acciones. De repente, sus instintos le gritaron. Sin dudarlo, rodó, evitando por poco un par de afiladas garras negras que golpeaban donde había estado su cabeza. Rodando suavemente hacia un lado, All For One se puso de pie, cuchillas listas, sus ojos escaneando la nueva amenaza. Una sombra de guerra. Estos monstruos, comúnmente conocidos como asesinos novatos, eran infames por sus ataques sorpresa. Aunque no imponían físicamente, su increíble velocidad compensaba su falta de fuerza. Sus cuerpos como niebla les daban una apariencia espectral y amenazante. «Oh», sonrió All For One, su tono burlón. «¿Qué estás haciendo, Kurohiri? Atacando así a tu propio amo». El parecido era asombroso. El cuerpo parecido a la niebla y el aura siniestra recordaban a su antiguo subordinado. Su burla pareció agitar a la criatura, su silencioso temblor fue un precursor de su próximo ataque. Se abalanzó sobre él con una velocidad sorprendente, pero no fue rival para su habilidad. All For One detuvo sus afiladas garras con su espada antes de hundir su daga en su ojo brillante, girando brutalmente hasta que la criatura colapsó y se derritió en el suelo. De los restos, extrajo la piedra mágica, y sus ojos vieron algo que no se había desintegrado en polvo. Un objeto suelto. Una garra negra y afilada brillaba débilmente a la tenue luz. «¡Qué afortunado!», murmuró, arrojando la garra a su bolso antes de continuar más profundo en el 6º piso. Había sido un día decentemente desafiante. Los monstruos aumentaban en número, y aunque los tiradores de ranas no eran particularmente peligrosos, eran persistentes. Las sombras de guerra, aunque rápidas, no le habían impresionado mucho más allá de su velocidad. Sintió ojos en él.
Y no era ese mocoso de Payún quien lo había estado mirando desde la distancia. Su peculiaridad hizo que localizarla fuera una tarea fácil, las habilidades dentro de ella la delataban fácilmente. Esto era diferente. Imposible de rastrear. Probablemente magia, algo parecido al Kirk buscar que le había robado a Ragdoll. Por ahora, descartó al acosador desconocido, volviendo sus pensamientos a la chica Payún. Ella era un caso curioso. Inicialmente, había considerado eliminarle y quitarle sus habilidades. Pero una investigación adicional reveló su conexión con la familia Soma. Eso cambió las cosas. A partir de su investigación, la familia Soma se destacó por ser débil en fuerza pero rentable, un objetivo perfecto con su actual falta de influencia. Ella sería un peón excelente. Él la moldearía, la rompería y la reconstruiría como un subordinado leal. Las personas en su nivel más bajo siempre fueron las más fáciles de controlar y, a juzgar por su estado actual, estaba tocando fondo. Cuando ella cayera, él estaría allí para reclamarla. Sus reflexiones fueron interrumpidas por la aparición de otra sombra de guerra. Acabemos con esto, murmuró perezosamente, levantando la mano para conjurar otra bola de fuego. Quizás hoy se empujaría al borde de la depresión mental. Sería un experimento bien informado. Otro, exigió borracho un lobo, sus palabras arrastradas y apenas audibles. La chica ante él, una hermosa elfa de cabello rubio, retrocedió cautelosamente, su expresión irradiaba inquietud. Creo que ya has tenido suficiente, Fan, dijo suavemente, con cuidado de no provocarlo en su estado de embriaguez. Los dos estaban sentados en una mesa privada en un bar que funcionaba como un anillo de apuestas. El establecimiento no era mucho de lo que hablar, solo otra inmersión sombría en horario, llena del tintineo de monedas, risas amortiguadas y el gemido frustrado ocasional de jugadores que perdían sus apuestas. Parecía que el intento del elfo de desescalar era inútil. Fang se volvió hacia ella, burbujeando su rabia borracha, con los ojos muy abiertos de furia. ¿Quién te pidió tu opinión? Gruñó, poniéndose de pie abruptamente. Levantó la mano, dejando clara su intención de golpear a la chica. La elfa se estremeció, su cuerpo temblaba mientras cerraba los ojos con fuerza, como si el gesto por sí solo pudiera protegerla del golpe que sabía que se avecinaba. Ella esperó, pero el dolor nunca llegó. Vacilante, abrió los ojos, solo para ver la mano de Fan congelada en el aire, atrapada firmemente en las garras de un brazo rojo visiblemente protésico. Los dedos metálicos se sujetaron con la fuerza suficiente para detener el golpe, pero no lo suficiente como para romper huesos, aunque parecía capaz de hacerlo con facilidad. Su mirada siguió el brazo hasta su dueña. Ella reconoció instantáneamente al hombre, sus ojos se abrieron de sorpresa y alivio. El hombre ante ella parecía endurecido por la batalla, su presencia irradiaba una amenaza silenciosa. Una espesa barba enmarcaba su rostro severo, su cabello despeinado se sumaba a su comportamiento rudo. Un parche en el ojo derecho cubría su ojo derecho, mientras que las cicatrices atravesaban su piel, cada una contando una historia de batallas muy reñidas. Fan, al darse cuenta de quién lo había detenido, le arrebató la mano con un agudo TSH. Su rostro se retorció de molestia mientras se sentaba de nuevo, murmurando: ¿Qué quieres, viejo? Su tono goteaba de irritación cuando agregó: ¿Está la poderosa cobra aquí para finalmente sacarme? Soltó una risita, llevándose la bebida a los labios. Cobra no respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en el bolsillo y recuperó una caja de cigarrillos. Tomándose su tiempo, encendió uno con práctica facilidad, sus movimientos tranquilos y deliberados. No sentiría ningún logro al matar a alguien que levanta la mano contra las mujeres, dijo Cobra burlonamente, exhalando una nube de humo. Su voz era suave, pero tenía un filo afilado. Viejo bastardo loco, murmuró Fang en voz baja, claramente sin impresionarse. Nunca le había gustado el viejo. Cobra dirigió su atención a la chica elfa. Tu pequeña Lia, llamó, con un tono suave pero dominante. Ve y recibe el pago anual. Por supuesto, tartamudeó Lia, su nerviosismo evidente mientras se levantaba rápidamente y se dirigía a su oficina, ansiosa por escapar de la tensión. Cobra tomó su asiento vacante, exhalando otra bocanada de humo mientras dirigía toda su atención a Fang.
Su postura era engañosamente relajada, pero había un trasfondo peligroso en su mirada. Pensé que Ortiz tenía claro que no la lastimaría, dijo Cobra de repente, su tono ahora mezclado con una advertencia. Fang se rió entre dientes ante las palabras, claramente imperturbable. Como si a ese bastardo le importara algo, se burló, tomando otro sorbo de su bebida. Hizo un gesto amplio hacia la barra, su irritación se derramó. Si realmente le importara, no me habría hecho tomar el control de su maldito establecimiento para la familia. Mira este lugar, este agujero de mierda ni siquiera genera tantos ingresos, Cobra resopló, el sonido pesado con desdén. Es su propia forma retorcida de asegurarse de que ella esté bien, dijo, en voz baja. Conocía muy bien los verdaderos motivos detrás de las acciones de Ortiz. Digamos que no nacieron de un afecto genuino. Un pesado silencio se extendió entre los dos hombres, roto solo por los ocasionales gemidos de los jugadores lamentando sus pérdidas. Fang finalmente rompió el silencio. ¿Dónde está Russell?, preguntó, su tono curioso. Habían pasado días desde la última vez que vio al hombre. Cobra dio una última calada a su cigarrillo antes de responder rotundamente. Muerto. Su tono era contundente, sin ofrecer consuelo ni elaboración. Fang entrecerró los ojos, la noticia lo tomó desprevenido. ¿Mazmorra?, preguntó, buscando una aclaración. No, respondió Cobra secamente, sin ofrecer nada más. Fang soltó una risa seca, sus labios curvándose en una sonrisa. El doctor debe estar cabreado, murmuró, imaginando ya el caos. Cobra no respondió. Simplemente sacó otro cigarrillo, encendiéndolo con los mismos movimientos deliberados, el parpadeo de la llama iluminando brevemente sus rasgos desgastados. En retrospectiva, no había sido la mejor idea. Todo por uno golpeaba la cabeza con un dolor sordo y palpitante como si todo pudiera aplastarle el puño continuamente en el cráneo. El agotamiento mágico no era una broma. Saltándose sus lecciones con Eina, se dirigió a la tienda de pociones que éste había mencionado, Farmacia Azul. Su dolor de cabeza no se iba a resolver por sí solo. La tienda no tenía nada de especial, era un edificio sencillo y humilde. Consideró dar marcha atrás, pero rápidamente descartó la idea. El latido en su cabeza tomó la decisión por él. El timbre sobre la puerta sonó cuando entró. Dos figuras se pararon en el mostrador. Un hombre de cabello azul que encajaba con la descripción de Estia de Miach y una perra de cabello castaño con expresión severa. Bienvenido a la Farmacia Azul. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Miach saludó calurosamente. Necesito algo para un dolor de cabeza, relacionado con la magia, dijo All for One, yendo directo al grano. No estaba de humor para bromas. Oh. Eso debe ser doloroso, dijo Miach, tomando una poción de color cítrico del estante. Se lo entregó sin dudarlo. All for One se lo arrebató de las manos y se lo bebió con un movimiento rápido. Los efectos fueron inmediatos. Su mente se sintió rejuvenecida y los golpes en su cabeza disminuyeron rápidamente. Eso fue efectivo. La perra frunció el ceño, claramente disgustada con sus apresuradas acciones, pero él la ignoró. Después de todo, no iba a robarle al amigo de Estia. Su voz ya provocaba suficientes dolores de cabeza. ¿Cuánto te debo?, preguntó, sacando un cheque del gremio, con la intención de pagar a través de sus fondos almacenados en el gremio. Serán 9.000 balis, dijo bruscamente la perra. Miach abrió la boca para decir algo, pero la mirada aguda de la perra lo silenció. All for One levantó una ceja, intrigado por su dinámica. Claramente, esta tienda tenía problemas financieros, y la chica era la que mantenía las cosas a flote. ¿Cuánto cuestan las pociones curativas de bajo nivel?, él preguntó. Eina no había dejado de hablar de lo importantes que eran, así que también podría conseguir algunas por si acaso. 500 balis para pociones de nivel bajo, respondió la perra, cortante y al grano. Eso le gustaba. Tomaré 2, dijo, escribiendo un cheque por 12.000 balis y entregándolo. Agregó una generosa propina de 2.000 balis, en parte por diversión, pero también para ganarse un pequeño favor. Tomando sus compras, All for One salió de la tienda con una sonrisa divertida, ya planeando regresar nuevamente. Nahasa inspeccionó el cheque de cerca, con los ojos fijos en la cantidad extra. Miach pareció sorprendida por el nombre de la dirección. ¿La familia de Estia? Debe ser Bell.
Y pagó más de lo necesario, comentó Miach. Naasa, sin embargo, permaneció en silencio. No se cometió ningún error. La cantidad extra fue intencional. A ella no le importó. Después de todo, necesitaban todo para pagar esa maldita deuda. Creo, de hecho llegué a mi límite. Fang bramó, su risa enloquecida rebotó en las paredes del decrépito bar. Sus palabras se arrastraron, casi ininteligibles bajo el peso de su intoxicación. Hacía mucho que se había puesto el sol, y el bar garito/bar estaba vacío, salvo por ellos dos. Para un lugar tan deteriorado como este, la soledad no era una rareza. Lia se demoró unos pasos, manteniendo cuidadosamente la distancia. Ella sabía que no debía quedarse al alcance de la mano cuando Fang estaba tan borracho. Sus manos se movían a los costados, su mirada parpadeaba hacia su oficina, aunque sabía que ofrecía pocas esperanzas. «Oye». La mano de Fang salió disparada, agarrando su brazo con moretones. «No me ignores, elfo». Su voz era aguda, venenosa, mezclada con el tipo de malicia que le hacía revolver el estómago. Yo no. Lia tartamudeó, su voz temblando. Trató de mantener su tono apaciguador, aunque el pánico se apoderó de sus palabras. Sí, lo eres. Su gruñido era bajo, amenazante. Su mano libre se levantó para rozar su mejilla en un gesto burlonamente gentil, aunque sus ojos no mostraban más que desprecio. Es tu culpa. Todo por ti que no podré convertirme en un nivel 2. Antes de que sus palabras pudieran calar, el crujido de la puerta que se abría llamó la atención de ambos. De pie en la puerta había un hombre joven, con la piel pálida y el cabello completamente blanco, brillando débilmente a la tenue luz. Sus ojos recorrieron la habitación con desinterés, deteniéndose brevemente en Fang y Lia. Una ceja arqueada, débilmente divertida. TCH. Fang chasqueó la lengua, empujando a Lia a un lado. Ella retrocedió tambaleándose, agarrándose la muñeca y dando otro paso cauteloso alejándose de él. All for One se movió hacia el bar con pasos lentos y deliberados, con expresión serena. «Buenas noches», dijo secamente, con un tono cortés pero distante. Sin esperar reconocimiento, cruzó la habitación y se sentó en el mostrador. La irritación de Fang se fundió en una burla. «Las agallas de este tipo», murmuró, riendo entre dientes. Se tambaleó, cayendo al asiento junto al recién llegado, con su sonrisa lobuna mostrando dientes afilados. Lia se quedó inmóvil en su lugar, sin saber si retirarse a su oficina o arriesgarse a permanecer dentro de la línea de visión de Fang. Su indecisión le costó cuando Fang ladró bruscamente. «Elfo. Bebidas». Tragándose su pavor, Lia sintió y corrió hacia el mostrador. Debajo, recuperó su última botella, un licor diluido y amargo que apenas valía el vaso en el que se vertía. Ella sirvió una bebida para todos por uno, colocándola suavemente frente a él, luego se movió para llenar el vaso de Fang, quien la arrebató con fuerza innecesaria, haciéndola estremecerse. All for One la observaron en silencio, su rostro ilegible. Levantó su vaso y tomó un pequeño sorbo, arrugándose levemente la nariz ante el sabor acre. Entonces, comenzó Fang, inclinándose hacia él con una sonrisa de borracho. ¿Qué trae un conejo a la guarida del lobo? Sus palabras eran un desafío arrastrado por las palabras, su tono atrevido. All for One dejó su vaso con cuidado, sus movimientos sin prisas. Curiosidad, respondió, con la voz suave y mesurada. No fue mentira. Su peculiaridad lo había llevado hasta aquí, adquiriendo una habilidad dentro del establecimiento. Su interés se despertó. Curiosidad, ¿eh? Fang hizo eco con una risita, bebiendo su bebida de un solo trago. Golpeó el vaso vacío contra el mostrador y le hizo un gesto a Lia para que lo volviera a llenar. Ella vaciló, encogiéndose ligeramente hacia atrás. El envío de hoy es, cambio, balbuceó, su voz apenas audible. Fang gruñó, mirando fijamente a todos por el vaso aún lleno. ¿Vas a terminar eso?, preguntó, con irritación entrelazando sus palabras. Los labios de All for One se curvaron en una sonrisa suave, su tono suave. Por supuesto. Sin previo aviso, tiró el vaso con fuerza contra el mostrador, rompiendo su borde. Con un movimiento fluido, clavó el borde dentado en la garganta de Fang. La habitación se congeló cuando Fang se atragantó, sus manos arañando instintivamente el fragmento incrustado en su cuello.
La sangre corría libremente, pintando el mostrador y el piso con vetas carmesí. All for One se inclinó, su mano libre agarrando la cabeza de Fam mientras un tenue rayo negro crepitaba en sus dedos. La sensación de poder que se sentía atraído hacia él envió una emoción satisfactoria a través de su cuerpo. Disfruta de la bebida, dijo en voz baja, con la voz entrecortada por la burla. Las luchas de Fang disminuyeron, sus ojos muy abiertos rebosaban de incredulidad antes de quedarse en blanco. Su cuerpo sin vida cayó al suelo en un creciente charco de sangre. Lia se quedó paralizada, sus respiraciones eran superficiales y desiguales. Lágrimas brotaron de sus ojos, no por Fang, sino por ella misma. Ella no quería morir aquí. No así. Todo por uno enderezado, cepillando motas invisibles de polvo de su atuendo. Algunas manchas de sangre salpicaban su pálido rostro, pero parecía completamente despreocupado. Su mirada se dirigió a Lia, suavizándose ligeramente. «Mi señora», dijo suavemente, su tono inquietantemente tranquilo. Sus ojos anchos y llenos de lágrimas se cruzaron entre el cuerpo de Fang y él. Todo su cuerpo temblaba, sus rodillas amenazaban con doblarse. «¿Eres capaz de hablar?», preguntó, su voz suave pero dominante. Ella logró asentir temblorosa, el miedo se apoderó de ella como un vicio. «Bien». Aplaudió juntos, su sonrisa se ensanchó en una parodia de alegría. «Entonces hablemos de negocios». El corazón de Lia se hundió cuando la desesperación le arañó el pecho. Quienquiera que fuera este hombre, el desafío no era una opción. Entumecida, asintió de nuevo, con las manos temblando mientras se tragaba el terror. «¿Qué demonios le está pasando a mi vida?», pensó amargamente, una ola de desesperanza se apoderó de ella. El fin.